suplementos. Pero ¿realmente los suplementos son eficaces para el antienvejecimiento? ¿Para la longevidad saludable? ¿Nos permiten, tenemos evidencias, mecanismos que expliquen esos efectos que empíricamente siempre han estado ahí recogidos en códices tradicionales para longevidad o para la vitalidad, o no hay explicación posible para estos, ¿no? Porque actualmente necesitamos evidencias, mecanismos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, he traído tres principales estímulos de antienvejecimiento para evidenciar que realmente hay muchos estudios sobre las tradiciones en las que estas plantas y o principios activos ya se utilizaban desde el punto de vista observacional empírico, pero no había una explicación bioquímica y o científica, y actualmente sí que la tenemos. Bueno, el primero de ellos, este seguro que no conocéis, ¿no? El famoso reishi, ¿no? Bueno, reishi es un hongo todos los hongos han utilizado muchísimo en las medicinas orientales, ¿eh? Los hongos a mí me tienen enamorada, es una de mis pasiones actualmente en suplementos, porque de hecho todavía no sabemos mucho de los hongos, ya sabemos muchas cosas, pero wow, es un universo muy interesante, empezando porque biológicamente, desde el punto de vista de los biólogos, los clasificaron que no son ni animales ni plantas, sino que están en mitad de los animales y de las plantas. Por lo tanto, tienen características de las plantas y tienen características de los animales. Eso ya nos dice mucho, ¿no? De qué es un hongo, y encima medicinal. Bueno, si me permitís, voy a hablar un poquito antes de los hongos en general, para que entendamos qué es un hongo y por qué casi todos tienen funciones muy importantes en el envejecimiento, o sea, para frenar los procesos de envejecimiento, y luego nos centramos en el gran famoso hongo para la longevidad, que es el reishi, aunque hay otros que también se pueden utilizar en el envejecimiento, ¿no? O sea, para evitar los fenómenos de envejecimiento. Bueno, un hongo medicinal es lo que os comentaba, es un hongo que está entre los animales y entre los vegetales, tiene características botánicas de plantas y tiene características de células animales, por lo tanto, pues está compartiendo. Los hongos, todos los hongos, por ser hongos, tienen unos principios activos que lo que hacen es que tienen un efecto inmunomodulador, ¿vale? Modulador, es decir, si tenemos el sistema inmunológico bajo, no lo normaliza, y si tenemos el sistema inmunológico alto, no os lo normaliza, ¿ok? Por lo tanto, este principio activo se llaman betaglucanos, y ya por ser de la familia de los fungi a nivel botánico, pues tú ya eres un hongo y ya tienes betaglucanos, por lo tanto eres un inmunomodulador, ¿ok? Pero claro, además de eso, cada hongo pues tiene sus principios activos. Los hongos son muy ricos en alcaloides, cada uno los suyos, ¿eh? Y son los que tienen muchas de las características de esos principios activos, y además son muy ricos en determinados minerales. Y esto también hace pues, que tengan diferentes trofismos, diferentes direcciones de tratamiento, ¿vale? Hasta aquí claro, ¿no? Por tanto, en los hongos siempre tenemos dos patas, ¿eh? De función. Esta función inmunológica y esta función específica de cada uno de los hongos por sus principios activos, los que sean, ¿vale? Bueno, si hablamos de reishi, por supuesto, es un hongo que tiene sus betaglucanos, es un hongo que regula el sistema inmunológico, hasta aquí como todos los hongos, lo utilizamos en patologías autoinmunes y en otro tipo de patologías en las que haya una implicación inmunológica. Pero ¿qué características además tiene reishi? Bueno, pues reishi es un hongo medicinal que dentro de sus principios activos se destacan muchos, pero dentro de sus principios activos destacamos antioxidantes, ¿ok? Principalmente dos, selenio y germanio. De hecho, es la mayor fuente de germanio natural que existe, ¿ok? Que es muy interesante para determinadas patologías.
Y además de este efecto sobre el selenio y el germanio, además de este, tiene reguladores de la inflamación. Es un regulador de la respuesta linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 2. Por tanto, lo utilizamos muchísimo en todos los procesos inflamatorios. Es el gran hongo de las itis, de las inflamaciones. Y encima tiene otra característica muy importante. Es el gran regulador hormonal de los hongos. Regula todo el sistema hormonal. Por lo tanto, utilizamos en alteraciones tiroideas, inhibe la 5-alfa-reductasa, por lo tanto en hiperplasias de próstata es el hongo de elección, de selección, ¿no? Claro, esto le da unas características muy interesantes a la hora de trabajarlo en terapia antiedad, puesto que siempre se ha dicho que el hongo Reishi es el hongo de la longevidad, ¿no? Claro, bueno, pues esto estaba así y se dice y ya está, pero realmente actualmente existen mecanismos en los que sepamos que este es el hongo de la longevidad. ¿Y por qué? Bueno, se hacen diferentes estudios en los que se ve cuál es el estrés oxidativo, cómo afectan las especies radiactivas de oxígeno, es decir, esas ROS, esas especies de oxígenos que están alterando a nuestro sistema funcional. Y fijaos, especies reactivas de oxígeno, por supuesto, tenemos las radiaciones ionizantes. No nos olvidemos de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Que pueden generar especies radiactivas de oxígeno. Tenemos todos los derivados del nitrógeno, nitritos, nitratos, dentro de los fertilizantes y dentro de todos los compuestos fitoquímicos, es decir, la alimentación principalmente está muy cargada de nitratos y nitritos, con un efecto entre otros, que tienen otros, pero con un efecto prooxidativo. La exposición excesiva a rayos ultravioletas, los procesos de fumar, tabaquismo, contaminación, los procesos de inflamación, como decía, que son muy prooxidativos, todo lo que tiene que ver con daños mitocondriales, acidificaciones de terrenos, ensuciamientos, ¿no? Aquí se explica muy bien cómo cuando la mitocondria se siente atacada, cierra su membrana mitocondrial y cambia el metabolismo de la célula a un metabolismo anaeróbico con generación de ácido láctico. O sea, todos estos ataques de estas especies radiactivas de oxígeno y, por supuesto, el estrés, que es un gran generador de especies radiactivas de oxígeno y que haría lo mismo. Esto produce un daño, como hemos dicho, un daño en la membrana celular y además produce un daño en el ADN. El ADN, al dañarse, pues finalmente lo que está provocando es que tengamos mutaciones celulares y, bueno, alteraciones en las células. Estudios del Reishi que realmente evidencien que tienen una capacidad antioxidante, muchos, yo he recogido 2. En todos los estudios que se han hecho con Reishi, la capacidad natural de su efecto antioxidante ha superado a los estudios en placebo. Por lo tanto, esa neutralización de las especies radiactivas de oxígeno está comprobada cuando se instaura en el medio celular, se ponen radicales libres, se añade Reishi o se añade un extracto de Reishi o se añade un extracto de otras sustancias. Siempre el Reishi ha tenido una alta capacidad de neutralizar esos radicales libres que estaban en el medio. A partir de ahí se considera que estos estudios se iniciaron de evidencias en China, ni os digo, a partir de 2011 se empiezan a desarrollar nutracéuticos para empezar a funcionar con todo este tipo de complementos con Reishi en procesos de antioxidante. Por lo tanto, el Reishi, si recordáis, estaría trabajando principalmente en esa teoría en la que hablábamos de la parte de ensuciamiento, acumulación de radicales libres. ¿Os acordáis de las primeras transparencias que hemos visto, ¿no? Entonces, esa teoría de acumulación de radicales libres estaría neutralizada por el Reishi.
Claro, se podrían hacer acciones mucho más allá, ¿no? Tendríamos que ver por qué esa persona tiene esa acumulación de radicales libres y no solamente neutralizar. Pues tendríamos que cambiar a lo mejor hábitos alimentarios, sus hábitos de estrés, ver qué tipo de sustancias químicas consume y eso también hay que hacerlo, es verdad, pero el Reiki es un gran apoyo, ¿ok? Para mí es importante que veamos que cuando utilizamos un suplemento, cuando utilizamos e indicamos que, bueno, se puede utilizar cualquier tipo de estímulo natural, existen muchas evidencias que realmente soportan que ese estímulo natural va a hacer el efecto que se dice que va a hacer. Porque parece que a veces simplemente es, bueno, pues utilizamos un suplemento sin saber que existen unos mecanismos estudiados bioquímicos y celulares para que ese hongo, bueno, para que ese suplemento tenga efecto. Bueno, resveratrol, otro de los famosos. Este resveratrol se puso de moda hace unos años con un famoso producto que se empezó a consumir, ¿no? Como terapia antiedad y para evitar principalmente a nivel estético o a nivel cosmético. No era una crema, era un producto que se tomaba, pero para evitar envejecimiento de la piel. Principalmente se utilizaba sobre todo en temas de manchas solares, evitar arrugas, todo lo que tiene que ver con ese tipo de actuaciones. Va mucho más allá del resveratrol, pero realmente hay evidencias de que el resveratrol es una sustancia interesante a nivel bioquímico, o nuevamente es alguien que, bueno, pues simplemente ha sacado una molécula o una sustancia y ¡hala! Todos a tomar resveratrol. El resveratrol ya sabéis que es uno de los alimentos más ricos, es la uva negra, no es el único porque el resveratrol es un polifenol, es el que da el color morado a estas uvas, entonces lo encontramos en otros frutos rojos también o morados, aunque es verdad que los arándanos, las frambuesas tienen muchísima menos concentración que las uvas, ¿no? Es decir, beber vino tinto también tiene resveratrol, pero para llegar a unas concentraciones terapéuticas, pues tendrías que tomar unos 12 litros al día, que no creo que sea muy recomendable para llegar a esas concentraciones de resveratrol. Por tanto, tendremos que hacer un extracto de ese resveratrol. ¿Para qué? ¿Dónde actúa el resveratrol? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuál es su punto, ¿no?, de actuación? ¿Qué es lo que hace? ¿O realmente no sirve para nada y simplemente, bueno, pues es una molécula de moda que ya pasará? Bueno, pues el mecanismo del resveratrol ya está muy investigado. De hecho, actúa sobre unas enzimas que se llaman sirtuinas. Las enzimas sirtuinas, actualmente hay un gran laboratorio farmacéutico que gasta unos 1.000 millones al año para encontrar activadores de las sirtuinas. O sea, imaginaos la importancia que tienen estas enzimas. Y vamos a hablar, si me permitís, un poquito de bioquímica. Yo soy bioquímica y entonces a mí pues la cabra tira al monte. Pero para que entendamos, ¿no?, qué hace el resveratrol y que realmente está evidenciado, tenemos que entender, 3 pinceladas de bioquímica. Bueno, estas enzimas, estas sirtuinas, actualmente se conocen 2. Lo que se han denominado, no sé, a nivel bioquímico, aunque a veces parece complicado, tampoco nos mareamos mucho la cabeza. La SIRT1 y la SIRT2. Y cuando encuentren la 3, pues le pondrán 3, y cuando encuentren la 4, pues le pondrán la 4, ¿no? Que esta SIRT1 y esta SIRT2, como todas, en un principio están inactivas. Tienen que pasar a estar activas, obviamente. ¿Qué necesita esta SIRT1, SIRT2 para pasar de inactiva a activa? Bueno, pues necesitan una coenzima que es el NADH, ¿ok? Una coenzima reducida que tiene que pasar de NAD+ oxidada a reducirse con NADH. Por tanto, nosotros necesitamos NADH para que estas enzimas, las sirtuinas, puedan activarse, ¿vale? El NADH es una molécula endógena que nosotros fabricamos en un proceso de la mitocondria que se llama la beta-oxidación, ¿ok? Es decir, nosotros fabricamos esta molécula, ¿vale? Pero en muchas ocasiones está bloqueada esa fabricación. Para
hay estímulos que ya se sabe que, bueno, incluso es un suplemento, el NADH, que se toma igualmente, ¿eh? Es un suplemento muy importante en procesos pues como fibromialgia y otros para activar la beta-oxidación. Bueno, entonces, el NADH, esta coenzima reducida, para que NAD+ reducido pase a NADH, hay determinados estímulos que ya se sabe cuáles son. Por una parte, el control del estrés. Cuando estamos estresados, se disminuye nuestra producción de NADH. Nos quedamos con el NAD oxidado, pero no reducido. Por lo tanto, que nosotros tengamos un buen control de nuestros niveles de estrés es necesario para que fabriquemos esta molécula. Bueno, para la oxidación también lo hemos visto, ¿no? Pero en este caso, además, también para esta molécula. Dieta hipocalórica. Los ayurvedas siempre dicen que hay que levantarse de la mesa con hambre. Es decir, deberíamos comer aproximadamente un 10% de nuestras necesidades, menos de nuestras necesidades calóricas, quedarnos con un poquito de hambre. Esto ya lo decía la ayurveda hace 5.000 años. O sea que han pasado y ha llovido mucho, pero seguimos sobrealimentados. Sobrealimentados y mal alimentados, porque si encima estuviésemos bien alimentados, pero tenemos en muchas ocasiones un exceso de muchos macronutrientes y un defecto de muchos micronutrientes, y esto ya cambia toda la balanza. Bueno, pues las dietas hipocalóricas, es decir, las dietas en las que nos quedamos con un poquito de hambre, son dietas en las que hace que el NAD+ pase a NADH. Daos cuenta que antropológicamente somos unos seres en los que hemos pasado hambre. Y hemos pasado mucha hambre en muchas ocasiones. Por lo tanto, nuestra bioquímica y nuestro metabolismo se ha adaptado genética y enzimáticamente a pasar hambre. Y por tanto, todo está pensado para que, aun pasando hambre, funcionemos. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que cuando ya no pasamos hambre y comemos 5 veces al día lo que comemos, pues claro, nuestra bioquímica se vuelve loca. Dice, pero vamos a ver, ¿estos señores no pasaban hambre? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer con todo esto? Yo no puedo gestionar todo esto y nuestra bioquímica no es capaz de trabajar con tanta cantidad de calorías. ¿Ok? Y por último, las alteraciones en la concentración de oxígeno. Los niveles de oxígeno adecuados son necesarios para que NAD pase a NADH. ¿Vale? Fijaos que se llama beta-oxidación. ¿Ok? Si se llama beta-oxidación, necesito oxígeno, sí o sí, porque si no, no se va a dar una beta-oxidación. La propia palabra lo dice. Es decir, que yo no respire bien o que yo sea sedentario y mis concentraciones de oxígeno estén bajas, va a influir en que yo no tenga unos buenos niveles de NAD y por tanto no pase a NADH y no se estimule. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el NADH como molécula endógena? Fijaos, el NADH lo que hace es que activa las sirtuinas. Activa tanto la SIRT1 como la SIRT2. ¿Qué hacen estas señoritas? O sea, ¿qué hacen estas enzimas? ¿Qué hacen la SIRT1 y la SIRT2? La SIRT1 activa, actualmente que se haya comprobado, porque seguramente bioquímicamente haya más funciones que todavía no conocemos, incrementa la supervivencia de las neuronas. Interesante para el envejecimiento, yo creo. Controla el contenido de grasa en el tejido adiposo, es decir, hace que no se cargue el tejido adiposo blanco excesivamente de grasa, de triglicéridos. Incrementa la supervivencia de las células beta pancreáticas. ¿Ok? ¿Qué hace la SIRT2 activa? Mejora el metabolismo energético e incrementa la longevidad. Por eso están intentando investigar estimuladores de la SIRT1 y de la SIRT2 en terapias antienvejecimiento, porque son muy interesantes por las funciones que tienen cuando están activadas. Pues bien, uno de los activadores que se ha demostrado bioquímicamente que activan SIRT1 y SIRT2 son los polifenoles, el resveratrol en concreto. Uno de los mayores activadores de las sirtuinas es el resveratrol, ¿vale? ¡Guau!, ¿no? Ahora todos a tomar resveratrol. Tampoco, ¿eh? Hay que ver si es necesario, si no, por qué, para qué, ¿no? Pero, bueno, hay mecanismos bioquímicos que demuestran que están haciendo los determinados suplementos, ¿ok? Por lo tanto, en primer lugar, actuamos contra la oxidación,
con esa molécula que hemos dicho a nivel de antioxidante, el RACI, aunque hay otros muchísimos. Lo interesante del RACI es que combina esa regulación inmunológica con ese efecto antioxidante y ese efecto de regulación hormonal, que también es muy, muy, muy interesante. No he entrado en la parte del RACI de control emocional, ¿no? Porque es un regulador del neurodistónico, del terreno neurodistónico increíble. Entonces, ansiolítico, en todos los procesos se utiliza mucho en mujeres que en menopausia, perimenopausia, con esas alteraciones hormonales que además pues tienen alteraciones emocionales. Es muy, muy, muy interesante en esos procesos, pero bueno, ahí en la parte de emociones no entramos hoy con el RACI, ¿vale? Claro, el resveratrol, y esto es una evidencia, o sea, si ponéis en el PubMed os aparecerá las sirtuinas con el resveratrol y cómo el resveratrol es un activador de estas sirtuinas 1 y 2, o sea, está muy evidenciado que tienen este efecto antiedad, ¿ok? Y por último vamos a hablar de el astrágalo, ¿no? En cuanto a los suplementos, que luego hablaremos de más cosas. En cuanto a los suplementos, ¿no? Bueno, el astrágalo es una planta que viene de la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china es una planta que decían que era una de las plantas de la longevidad y se utilizaba mucho como planta para dar un tono en la vejez y para alargar esa edad, ¿no? Para un efecto anti-envejecimiento. ¿Qué hace el astrágalo, ¿no? ¿Tiene efecto realmente interesante? ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene el astrágalo en el envejecimiento que habían observado los chinos pues hace muchos años y realmente existe un efecto de anti-envejecimiento en el astrágalo? Bueno, pues actualmente se sabe que el astrágalo es una planta que tiene un principio activo muy importante que es el cicloastragenol, os lo he puesto aquí en rojo, el cicloastragenol, ¿ok? Tiene otros muchos. Lo bonito de trabajar con plantas y no solo con extractos es que al final pues tú no solamente utilizas un principio activo, sino que utilizas una sinergia que está haciendo un efecto muy importante porque no es la importancia del principio activo, sino la suma de todos esos componentes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que voy a hablar de este, aunque fijaos, no solamente lleva cicloastragenol, lleva minerales tan importantes como el hierro, el manganeso, el zinc, lleva aminoácidos muy importantes como la alanina, la prolina, la arginina, ¿no? O sea, cuando utilizas una planta, como os digo, estamos utilizando, bueno, una serie de moléculas importantes para tener ese efecto. Bueno, pues este cicloastragenol lo que hace es que actúa alargando los telómeros. Y ahora va a haber un agotamiento de astrágalo en el mundo. Lo que hace es, bueno, ya sabéis, antes contaba, ¿no?, que en cada multiplicación celular, ¿no?, pues lo que hacía es que esas telomerasas cerraban estos cromosomas y hacían que los telómeros tuviesen una longitud. ¿Qué ocurre? Que cada replicación estos telómeros se van acortando, las telomerasas con la edad van siendo más lentas y al ser más lentas, bueno, son más cortitos hasta que ¡plac!, nos quedamos sin telómeros y la célula ya se multiplica menos. Ya sabemos que la regeneración celular se va enlenteciendo según vamos envejeciendo y parece ser que está relacionado con estas telomerasas. Por lo tanto, si encontramos cómo alargar los telómeros y que esas telomerasas no se vuelvan vagas, pues imaginaos, ¿no?, estaríamos haciendo un efecto muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues actualmente existe un principio activo, no sé si lo habéis oído, está registrado como TA65. El TA65 es un extracto, es cicloastragenol del astrágalo, ¿vale? Este extracto del astrágalo, este cicloastragenol, se ha estudiado qué efecto tiene sobre las telomerasas y sobre los telómeros. Se hizo un estudio aquí, en Barcelona, en España, randomizado, doble ciego, control placebo, en el que se vio cómo
tomando TA65 frente a un control placebo a los 3, 6, 9 y 12 meses, qué efecto tenía en la longitud de esos borlones, de esos telómeros, cuando se tomaba astrágalo y cuando no se tomaba astrágalo, ¿vale? La conclusión del estudio es que el grupo que tomó astrágalo no solo no decrecieron esos telómeros, sino que además produjeron un incremento del acortamiento que habían tenido pues con la edad. Mientras que el grupo que no tomó los telómeros, lo que ocurrió es que fueron disminuyendo, como es lo habitual y lo normal, esa longitud de los telómeros. Por tanto, parece evidente, ¿no?, que los telómeros, que el ciclo astragenol, del astrágalo es un estímulo para las telomerasas para que esos telómeros sigan teniendo una longitud interesante, ¿no? Bueno, esto es un top, o sea, esto es tanto esto como el mecanismo de acción del resveratrol. Ya os digo, existe mucho empeño en encontrar moléculas que tengan estos mecanismos de acción, porque esto es muy, muy, muy importante a la hora de trabajar el envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una acción en terapia antienvejecimiento, podemos abordar a la persona de muchas formas, ¿no?, dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Así, en primer lugar, tendremos que ver cuáles son esos parámetros biológicos que están más afectados, porque no es lo mismo si la persona tiene alteraciones de hipertensión arterial, más alteraciones de la glucosa, por ejemplo, que personas que tengan altos niveles prooxidativos porque tienen niveles de estrés altos, pero no tengan alteraciones todavía cardiovasculares o no tengan alteraciones en la glucosa sanguínea, o personas que tengan autoinmunidad, ¿eh?, porque esto tiene necesidades. Estudiar cuál es el perfil de los parámetros biológicos de esa persona donde está alterado es muy, muy importante para entender cuáles son las necesidades en terapia antiedad. Porque dar suplementos al tuntún pues tampoco está direccionado, ¿eh? Tomarlos en la mayoría de las ocasiones es necesario, pero con razón y con un orden y un concierto, ¿vale? Entonces, en terapia antiedad es muy importante entender cuáles son los parámetros biológicos para saber dónde estamos. Una vez que sabemos cuáles son estos parámetros biológicos, definir, por una parte, la nutrición. ¿Qué estamos trabajando en nutrición? En nutrición es muy importante saber en qué, o sea, la pregunta para responder una terapia biológica antiedad es saber en qué terreno está la persona, ¿no? Es decir, no son las mismas necesidades nutricionales una persona que esté en un terreno acidificado, que esté en un terreno oxidado, que esté en un terreno intoxicado, que esté en un terreno neurodistónico, que esté en un terreno de alteraciones intestinales, ¿sí?, o que esté en un terreno carenciado en determinados nutrientes como pueden ser ácidos grasos poliinsaturados y que esté por tanto inflamado. ¿Veis que hay muchos terrenos? O sea, no solo es un tipo de nutrición, sino hay que individualizar siempre en qué necesita esa persona, ¿no? Principalmente los terrenos que pueden afectar sobre todo al envejecimiento, como hemos dicho, es el terreno oxidado, este es uno de los grandes, además el intoxicado. También tendríamos que ver esa acidificación del terreno, carencias de ácidos grasos principalmente. Estas carencias de ácidos grasos estamos hablando de proinflamación, aunque hay otros terrenos que también nos llevan, porque yo creo que la inflamación va a estar en todos. Y ahí tenemos que definir cuál es la alimentación adecuada para que esa persona vuelva a tener un equilibrio de su terreno, porque sin ese equilibrio del terreno no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Y una vez que tenemos esa nutrición, pues tendremos que dar una suplementación para nutrir o equilibrar esos marcadores biológicos que tenían desequilibrados. ¿Ok?
esa nutrición estará basada, por supuesto, en estos parámetros biológicos que hemos definido. Además de esto, es decir, si yo tengo una persona que ya tenemos en un desequilibrio en esos marcadores biológicos, primero tendré que equilibrar esos marcadores biológicos y después podré utilizar este tipo de suplementos. Podré utilizar un astrágalo para mejorar o a la par, ya veré, pero tendré que pensar en que primero tengo que equilibrar todos esos parámetros biológicos que están alterados, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Y después pues tendremos que mejorar todo el funcionamiento a nivel bioquímico, funcional, energético. Hay uno de los problemas que tenemos actualmente en envejecimiento, que es el ciclo de generación de ATP. Este es uno de los grandes problemas que tenemos porque hay muchos bloqueos en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ATP. Entonces, todos esos bloqueos en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ATP, están haciendo pues, que nuestro nivel energético esté disminuido. Por lo tanto, los desbloqueadores del ciclo de Krebs son muy importantes para una terapia antiedad. Coenzimas, ubiquinonas, importantísimas para que el ciclo de Krebs esté funcionando adecuadamente. Bueno, es un tema muy interesante en el que creo que se pueden hacer muchas cosas y que tenemos que hacer muchas cosas porque la edad va a ir creciendo, pero con cabeza, con conocimiento y sabiendo qué suplementos, para qué, cuáles son esos marcadores biológicos, qué estímulos y qué nutrición es necesaria para llevar a la persona a su equilibrio, porque si no, bueno, pues estamos a lo mejor tomando un suplemento que no es el adecuado para esa persona y o para ese desequilibrio. De ahí la importancia de estudiar los suplementos nutricionales adecuados para cada una de las casuísticas que tenemos en envejecimiento, porque no todos envejecemos igual. Hay gente que envejece más unos órganos y tiene unas patologías y otros envejecen más de otra forma.